Ok, ok. Bueno, la idea va a ser... Hola, Bels. Ah, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? bien, bien. Ah, llegaste justo. ¿Pudiste entrar ahí al live, a la pantalla? Sí, ujú. Genial, genial. Bueno, voy a ir a arrancar y... Porque si no se me iba a hacer muy tarde. De todas formas todo esto queda grabado, así que cualquier cosa el resto que nos llegue puede volver a reproducirlo. Em, pero bueno, ya van a ir llegando algunos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Me alegro. Este, bueno, la verdad que para digamos, para este live, la verdad es que tenía ganas de empezar un poquitito a poner un poco las cosas en orden. Eh, con respecto a algunos conceptos que me parecen a mí que son básicos y centrales para invertir, básicamente, y poder ser Ujú. rentable. Este, desde ese lado, digamos, lo considero que el mercado cripto se está empezando a mover. Me doy cuenta también por lo que voy siguiendo a nivel tecnológico y en términos fundamentales de tecnología, blockchain y distintos proyectos. Creo que hay todavía mucho espacio para el crecimiento en un gran aspecto, por lo menos para lo que es este ciclo. Este, y en ese sentido creo que, bueno, justamente más allá de toda la situación también y los digamos, factores externos como puede ser la guerra esta que está ocurriendo lamentablemente y este tipo de cosas presentan un riesgo. Sí creo por otro lado que el mercado cripto todavía tiene eh, una oportunidad para seguir expandiéndose, por lo menos en términos de, digamos, de inversión y de valores prácticamente y de capital en el ecosistema en este pequeño ciclo. Después ya sabemos que, digamos, a largo plazo mi visión es completamente alcista en general para el mercado cripto. Pero teniendo en cuenta por lo menos este último ciclo que viene siendo alcista desde por lo menos fines del 2020. Eh, y como sabemos son ciclos también y hay que saber respetar eso y creo que lo más importante en este caso y lo pienso también incluso para mí es la posibilidad de tener un plan, ¿no? Que, o sea, parece así muy sencillo, pero creo que no lo es. Y acá es donde me quiero detener un poco, porque considero el hecho de que en cualquier inversión, eh, digamos, yo puntualmente me especializo e invierto en cripto, así que es de lo que más principalmente puedo hablar en esto, pero incluso dentro de cripto, creo que eh, en cualquier inversión uno tiene un factor externo en donde uno en donde uno puede ir a buscar información y a obtenerla y a partir de eso llegar a un cierto análisis, pero por otro lado hay todo un factor interno que me parece que es también tan importante como el externo. Y con esto voy al hecho de que, digamos, no se trata, digamos, para poder invertir bien, no se trata únicamente de encontrar un buen proyecto o de que aparezca una buena oportunidad, eh, como si algo viniera de alguna manera de afuera y nosotros pudiéramos tomarlo inmediatamente, sino que creo que también uno tiene que estar preparado desde, desde, desde lo interno, desde lo psicológico interno y emocional, y también obviamente por lo menos en aspectos básicos, desde la mínima matemática y finanza que uno tenga también desde lo personal. Y ahí también me quiero detener en todo este aspecto. Arranqué un poco con todo este tema porque me interesa me interesa que se pueda realmente aprovechar bien el tiempo y saber que hay momentos en los cuales, digamos, hay momentos para invertir y en los cuales uno está bueno estar preparado eh, y bien posicionado, obviamente. Este, y lo primero en ese aspecto para mí es tratar de pensar en qué tipo de inversor es uno. O sea, digamos que cuando me refiero a qué tipo de inversor me refiero a
eh, a los tiempos que uno va a disponer. No solo tiempos para sostener esa inversión, sino también obviamente tiempos para monitorear esa inversión. Y más sabiendo que capaz hay inversiones en cripto o en cualquier mercado que requieren un monitoreo constante. Incluso en poder entender la diferencia entre invertir y hacer trading, ¿no? Este tipo de diferencias y saber que el trading es solo una parte digamos, es una forma de operar el mercado dentro de todas las otras formas que hay también para invertir dentro del mercado. Eh, y en ese aspecto, eh, nada, bueno, creo que en parte uno va pudiendo entender un poco todo esto también con la experiencia. O sea, requiere también tiempo y requiere saber cuáles son capaz las debilidades que tiene uno, asumir esas debilidades y saber también cuáles son las ventajas capaz o los puntos en los cuales uno puede realmente extraer un valor y tratar de también explotar eso. Este, también vayamos a algo más básico, creo que es directamente hacer ciertos números. Eh, o sea, a mí me parece que hay un punto básico en donde uno ya puede saber bien dónde está parado y es para mí la primera línea es qué tanto dinero yo dispongo líquido y qué tanto dinero estoy posicionado. Yo personalmente, y esto obviamente estamos acá en un canal de cripto puntualmente, entonces todo este tipo de cosas que voy contando las trato obviamente de traducir a cripto. Obviamente estar líquido en criptomonedas es básicamente tener monedas estables, monedas que estén obviamente que estén pegadas, como hablé en el último live, a algún activo como ya sea el dólar o puede ser el euro o un montón de otras monedas estables que hay. este y digamos, se traduce en la parte líquida que uno dispone en el portfolio, en la cartera, en el patrimonio. Y después obviamente uno tiene todo el resto que puede estar, digamos, que es la parte en la que uno está posicionado, ¿no? Digamos, que uno tiene posiciones o tiene, digamos, este, otros activos, ¿bien? Y dentro de tanto la parte que puede ser líquida como la parte de posiciones, dentro de de esos dos grandes, digamos, pilares para mí y puntos centrales de separación en un portfolio de inversiones en cripto, también uno tiene que tener en cuenta que tanto lo líquido como lo posicionado, uno al día de hoy lo puede hacer también trabajar. Entonces ahí se abre otra puerta, que es, bueno, de lo líquido que tengo, qué tanto voy a hacer trabajar y qué tanto no. Y de lo posicionado lo mismo. Teniendo en cuenta también que esto implica más riesgos. Bien. Entonces, de alguna manera creo que si uno puede si uno puede establecer por lo menos este tipo de cosas que para mí digamos no son tan digamos tan difíciles capaz como parece, más allá de como digo que hay un montón que requiere experiencia y tiempo y ir conociendo y ir conociéndose también. Creo que a nivel matemático, digamos matemáticamente hablando, esto es bastante sencillo por lo menos para establecer. Eh, y en ese punto me parece que también entra otro factor central, que como decía al principio de todo esto, no es el tiempo, digamos, no es el plazo en el que uno va a hacer la inversión, que eso ya es otra cosa, sino que es el tiempo que uno le va a dedicar a esa inversión. Bien, porque no es lo mismo que yo diga, bueno, puedo por ejemplo, voy a comprar Bitcoin para simplemente guardarlo, y la verdad que no tengo nada más pálida idea de cuándo lo voy a vender, posiblemente capaz ni lo venda yo. Eh, Así que no sé, lo voy a tener simplemente ahí guardado. No tengo ningún plazo temporal. Está perfecto que yo haga eso. Me parece una buena idea, de hecho. Desde por lo menos mi punto de vista. Y esa inversión a mí no me va a implicar ningún tiempo. Porque, o sea, no, ¿qué tiempo voy a tener? Ninguno. No voy a necesitar monitorear nada. Yo simplemente lo guardo y ya está. Y también, digamos, el hecho de que yo no le dedique tiempo a eso y que esté preparado para eso implica un montón de cosas. Implica que mañana, si Bitcoin cae un 80%, a mí no me va a importar en lo absoluto. Es más, lo más posible es que de última compre más, si me parece que es un buen precio. Pero implica poder hacer eso. Entonces también hay que estar preparado para eso, porque a veces parece que lo más fácil es hacer eso, y es como que hay gente que de repente gana simplemente
por ejemplo, con Bitcoin, habiendo comprado en otro momento y teniéndolos guardados. Y la verdad que no sé si es tan fácil, no sé si todos pueden hacer eso. Entonces también es comprender qué es lo que uno puede, cuánto tiempo le quiere dedicar a eso y qué tan dispuesto está a asumir cierto riesgo bajo su capital. Este, y eso me parece que son factores claves para poder entender bien los riesgos que está corriendo uno y en base a esos riesgos y entender qué riesgos está dispuesto a tomar, poder crear obviamente un plan de inversión que sea acorde a eso. Bien. Este, lo que yo siempre digo es que yo, a lo mejor lo que sí tengo como ventaja es que mi abanico tiene muchos más colores. O sea, yo sé un montón de formas, por lo menos dentro de lo que es cripto al día de hoy, sé un montón de formas de diversificar mi capital y de poder tomar un montón de riesgos posibles en un montón de monedas posibles, etcétera, etcétera. A lo mejor ese es el conocimiento que hoy me distingue, pero sí recuerdo bien cuando yo decidí invertir en cripto y recién empezaba, y ni siquiera había todo lo que hay ahora, entonces tampoco es que, y tampoco conocía mucho, eh, pero sí creo que pude tener claridad con entender cuál era la inversión que yo estaba haciendo perfectamente. Eso lo pude tener, más allá de desconocer el factor externo, porque realmente no conocía demasiado acerca de esta tecnología, sino que conocía bastante las ideas y los fundamentos. Pero bueno, no era un usuario de las cripto, no conocía muchos proyectos, etcétera. Este, pero bueno, en este punto es donde uno se puede dar cuenta que si uno no tiene, digamos, un buen enfoque desde todo esto que yo llamo como lo que sería, bueno, el aspecto interno de la inversión, todo lo que uno es capaz digamos, lo que uno va a poner de su parte, de su tiempo, de su riesgo, eh, de su plazo, de su plazo temporal, de su capital, bueno, de todo esto que estamos hablando básicamente. eh, Creo que ahí es donde digo, un buen proyecto no siempre es una buena inversión. Y también funciona al revés. Un mal proyecto puede tranquilamente ser una buena inversión. Este, siempre y cuando uno esté preparado, dispuesto para ello y sabiendo bien qué es lo que está haciendo y el riesgo que está tomando. Entonces, ahí es donde también hay me parece un punto en el cual yo creo que, como decía recién, em, en gran parte, por lo menos en los últimos dos lives que hice, creo que me focalicé bastante más en mostrarles algunas herramientas, como CoinMarketCap, que le estamos viendo acá, este, y algunas otras páginas y demás, y obviamente también voy a seguir enfocándome muchísimo en eso, porque creo que esa es una gran parte también, y de hecho también voy a hablar un poco de eso ahora en un rato, pero sí quería por lo menos detenerme un momento para hablar de todo lo otro, que es un factor muy importante para mí, y en lo que también creo que tanto yo como cualquiera de ustedes tiene que seguir trabajando, porque es algo en lo que continuamente uno tiene que seguir trabajando a lo largo de la vida, que es justamente poder conocerse más, poder ser lo más metódico en lo que uno crea que tiene que ser posible, para poder conocerse, entenderse desde la matemática, desde la psicología, desde las emociones, y poder en base a eso generar planes de inversión. Bien, no me estoy refiriendo a planes, o sea, tampoco algo súper planificado, no tiene por qué ser el plan algo complejo, puede ser lo más sencillo que exista, como comprar Bitcoin y venderlo acá en 15 años, y no lo tocas más y no lo ves nunca más. Puede ser tan sencillo como eso. Y eso ya es estar invirtiendo en cripto y ya es tomar un riesgo y está bueno comprenderlo eso. Bien, me quería detener un poco en ese punto porque es cierto, yo me paso prácticamente todo el día, o sea, no sé si todo el día, pero pues, la verdad no cuento el tiempo, pero estoy, cuando estoy en casa o en la oficina, puedo estar tranquilamente en la computadora y estoy todo el tiempo viendo noticias de cripto, leyendo informes, viendo algún video, revisando mis proyectos, viendo mis farms, recolectando algunas monedas que gané, poniéndolas a trabajar de nuevo. O sea, yo estoy capaz, paso mucho tiempo haciendo eso, pero sé perfectamente, en principio, los riesgos que conlleva todo eso, porque estoy metiendo mano y estoy haciendo cosas y estoy interactuando con plataformas, con un montón de cosas. Y también sé el tiempo que lleva eso. Y que no todo el mundo tiene el tiempo para estar haciendo lo que hago yo en su totalidad. Por eso es que tampoco
tampoco sería posible que yo de alguna forma diga como, bueno, síganme en lo que yo hago y dale, yo invierto y ustedes me siguen. Sería imposible, porque entiendo que yo tengo completamente otros tiempos que ustedes y en ese sentido cada cual tiene el tiempo que tenga y le quiere destinar el tiempo que le quiere destinar a su inversión en cripto y a estar adelante de una computadora haciendo trabajar plata o no. Este, eso me parece que es central y está bueno ser completamente honesto con eso. Y yo lo aclaro siempre. Es muy posible eh, que si alguien logró, por ejemplo, simplemente comprar Bitcoin en el precio más bajo que hubo en marzo del 2020, en 3.800, es muy posible que esa persona, si logró invertir bien y logró vender a un buen precio, haya hecho más ganancias que mucha gente que capaz estuvo todo el día viendo las cripto durante todo ese tiempo. O sea, el tiempo que uno le dedica no necesariamente equivale a que uno va a ganar más. También equivale a tomar más riesgos y equivale a justamente dedicarle tiempo. Entonces, aclaro esto con el hecho de que me parece importante entender que dentro del ecosistema cripto muchas veces uno tiene en cuenta en principio dos cosas. Una que se suele tener mucho más en cuenta lo que son los beneficios y no tener tanto en cuenta lo que son los riesgos. Y me parece que ahí es más, es interesante parar la oreja y detenerse un poco en lo que son los riesgos. En general, no me riesgo, no, digo, riesgos pueden ser riesgos tecnológicos, riesgos directamente de la inversión, económicos, los riesgos en general, lo que uno considere como riesgos en una inversión. Este, y entender el hecho de que claramente en un momento como el de ahora, por ejemplo, de mayor incertidumbre y donde hay otros precios y capaz no hay tanto hype, capaz la gente no está viendo tanto los beneficios de esto. Y antes, cuando todo estaba pum para arriba, sí. Entonces capaz estos son momentos en donde está bueno detenerse, ver los riesgos y analizar si uno quiere efectivamente asumir ese riesgo porque puede ser tranquilamente una buena inversión. Bien. Entonces, me parece que en ese sentido sí quiero ser claro con que obviamente es mi objetivo y tengo ganas de poder ayudarles en que cada cual encuentre su forma y encuentre la forma en la que se siente cómodo invirtiendo con criptos. Este, ya sea simplemente haciéndole hold a algunas monedas, ya sea estando todo el día sentado en la computadora aprendiendo a hacer distintos shell farmings y utilizando distintos protocolos novedosos, ya sea a través de NFTs, ya sea a través de simplemente hacer trabajar monedas estables. Digamos, hay un montón de herramientas. Yo tengo la ventaja, como dije antes, de que en mi abanico yo conozco muchísimas. Eh, pero hace falta simplemente capaz ocuparse más de esa otra parte primero, de tener en cuenta que el plan que uno quiere, el tiempo que uno le quiere destinar, qué es lo que uno quiere hacer, cómo ve, digamos, por qué uno se atrajo por las cripto, si es únicamente pensando en un beneficio sin pensar en los riesgos, así uno también entiende los riesgos que esto implica y, y está dispuesto a asumir esos riesgos. Creo que son cosas también muy importantes para pensar, además de saber obviamente usar un montón de herramientas, saber buscar proyectos, identificar tendencias, etcétera, hacer trading y un montón de otras cosas que pueden haber. Este, Así que bueno, en ese sentido es como medio, eh, nada, para mí un desafío y un buen momento en el mercado como para pegarle un ojo al portfolio que tiene uno, revisar bien las monedas que uno tiene, hacer un buen conteo, tomar decisiones, decir, che, bueno, quiero estar acá, quiero invertir más, qué porcentaje tengo líquido, qué porcentaje no tengo líquido, quiero hacer trabajar estas monedas o en realidad eso me va a llevar mucho tiempo y prefiero directamente no hacerlo y simplemente capaz de estar actualizado del mercado. O sea, eh, es un poco el resumen de esto es que creo que cada cual puede ser rentable de la forma en la que sea más honesta con uno mismo, realmente. Y esa puede tranquila, digamos, mi forma puede tranquilamente no ser la forma de muchos de ustedes. Y es obviamente mi objetivo y lo que quiero es justamente que cada uno pueda encontrar su forma con todas las herramientas que yo les puedo ir pasando. Este, pero que cada uno encuentre la forma en la que quiere invertir dentro del ecosistema cripto. Que sepan que estamos, como siempre digo, lo dije la otra vez también, estamos muy temprano, más allá de este ciclo puntual del mercado, a largo plazo estamos muy temprano en una tecnología y en todo un ecosistema y las bases de un ecosistema que se han creado
que van a llevar a un montón de desarrollo. Y bueno, y creo que, digamos, no es muy difícil al día de hoy visualizar lo que puede ser esto en 10 años, porque hoy en día se mueve todo tan rápido que parece que 10 años es un montón de tiempo para esto. Así que en ese sentido sí quiero aclarar que en las matemáticas, en los números e incluso creo que en la tecnología estamos temprano, se puede empezar a invertir acá, se puede aprender, se puede tomar todo tipo de decisiones, desde tomar mucho riesgo y estar todo el día frente a la computadora invirtiendo o frente al celular, o también se puede invertir de una forma en la cual uno no tenga que destinarle todo ese tiempo y también está bien, también uno puede ser rentable de esa forma. Y nada, y aprender y pasarla bien invirtiendo y simplemente teniendo esto que digo yo, que es como poder hacer esos números básicos que a uno lo dejan tranquilo de que lo que está haciendo está bien y los proyectos en los que uno está sabe bien por qué está en esos proyectos. Bien. Este, entonces, bueno, eso yo lo tomo como si fuera toda una parte interna que creo que cada uno tiene ahí el desafío de ir conociendo y indagar un poco. Eh, y después está obviamente toda la otra parte externa, que son todas las herramientas, cómo poder identificar un buen proyecto, bueno, qué canales seguir para poder extraer buena información. Todo ese otro apartado en donde, como decía antes, creo que también vale la pena detenerse muchísimo. Y obviamente yo me detengo ahí todos los días y trato de seguir pasando información y voy a seguir pasando información. Y los últimos lives creo que fueron puntualmente más centrados en eso. Así que bueno, quiero también como seguir capaz profundizando un poco en eso. Y principalmente utilizar un poco lo que es CoinMarketCap, ahora sí, y contarles una pequeña cosa que me pasó un poco estos días. En principio, bueno, estuve con todo un resfrío, que ya por suerte ya estoy mejor. Pero bueno, eso me tuvo obviamente, me tuvo en la cueva, en el laboratorio nuevamente mucho tiempo. Lo cual estuvo bueno, pues lo pude utilizar muy bien para ponerme bastante al día con algunas cosas. Eh, y llegué básicamente por Twitter. No hace falta que lo muestre ahora, después voy a compartir algunas cosas directamente en el canal de Filtro Multimedia. Pero llegué a una cripto, a lo mejor alguno la conoce, porque no es una cripto nueva para nada. Simplemente yo no la conocía. Bueno, saben que hay un montón de criptomonedas. No conozco todas, de hecho no debo conocer posiblemente ni el 10% de todo lo que hay en este ecosistema, porque es absolutamente vasto. Pero bueno, me topé básicamente con una criptomoneda básicamente nativa de una blockchain que se llama Torchain. Bien, la criptomoneda se llama Rune. Lo voy a buscar acá en CoinMarketCap. Es una criptomoneda que viene subiendo mucho en el último tiempo. Obviamente por eso me enteré. Yo soy consciente también de que yo no soy digamos, un inversor absolutamente privilegiado de esto. Si vemos el precio, es una moneda que ya viene más o menos desde el... Creo que hasta tiene un registro desde el 2018, o por lo menos desde ahí empezó. O sea, es una moneda que ha estado en 0,06, bueno, digamos en 2020 ha estado en 0,1 centavo de dólar. Después tuvo una gran subida, etcétera, etcétera. Llegó a estar básicamente como máximo histórico, que fue en 2021. Esto fue a ver, más o menos sí, en mayo, antes del crash. Que llegó más o menos a los $20 prácticamente. Después, bueno, bajó un montón, a los $3, $4. Bueno, no importa, acá tiene el gráfico, no me quería detener tampoco tanto en el gráfico. Sí viene de una linda subida este último tiempo, por eso yo considero el hecho de que obviamente yo me vengo a enterar ahora, no me enteré acá abajo, o acá abajo, o acá abajo, eso tiene sentido, suele pasar así. Entonces, obviamente si me hubiese enterado con digamos, esto de esta moneda en estos precios hubiera seguramente comprado mucho más de lo que compré ahora. Pero sí quiero aclarar el hecho de que decidí comprar un poco de esta moneda, muy poco a estos precios. No es digamos, no lo quiero dar como un consejo de inversión, simplemente quiero decir justamente que, y tampoco quiero aclarar si es un buen o mal precio, sí quiero aclarar cómo fue y por qué tomé la decisión.
Y cuando hablo de que compré muy poco, fue literalmente muy poco. Digamos, posiblemente menos de un 1% de mi portfolio. O sea, fue simplemente para meter los pies en el agua, realmente, con eso, y fue puntualmente con ese objetivo. Eh, pero lo que me pareció bastante interesante es, y que les quiero mostrar un poco es, no me voy a meter ahora puntualmente en la tecnología de todo esto y demás porque puedo estar muchísimo tiempo y la verdad es que lo estoy investigando mucho ahora, tampoco es que lo recontra conozco el proyecto, entonces todavía necesito investigarlo más. Pero por lo menos para que vean un poco el proceso y qué es lo que yo voy haciendo cuando llego hacia un proyecto así. En este caso llegué por Twitter. Y me interesó que hablaba básicamente. Lo primero que me llamó así la atención es que hablaba como de que Rune, esta moneda, pronto iba a haber una. O sea, era una blockchain y pronto iba a haber una moneda estable. Como que se iba a llamar Tor USD. Que la idea iba a ser que funcione exactamente igual que el caso de UST con Luna, en el caso de la red de Terra, que como sabemos tiene este mecanismo en el cual mantiene su precio a $1 en base a que se queman Luna cada vez que se quieren crear UST o viceversa, cada vez que se quieren vender, digamos, que se quieren vender UST, se mintean nuevos Luna. Y eso ayuda a mantener ese peg de 1 a 1 con el dólar. En este caso iba a haber algo absolutamente muy similar entre Rune, digamos, la moneda nativa de esta blockchain, y esta moneda estable, Tor USD, TUST sería, TUSD. Sí, o sea, eso fue lo primero que por lo menos me llamó la atención. Dije, bueno, voy a leer, leí un poco del artículo. Lo compartí con algún amigo también para ver qué pensaba, le pareció re interesante, lo hablé con gente también, descubrí que hay gente que de repente ya está en este proyecto y ya conoce este proyecto hace mucho más, lo cual es lógico. Es un proyecto que ya tiene, digamos, desde el 2018, 2019, sí, bueno, 2018, ya tiene varios años. Y simplemente lo que quiero mostrar es cómo desde acá, desde CoinMarketCap, puedo extraer un montón de información. En principio, lo que les había contado la otra vez, que era como esta primera información básica que uno puede leer acá. Es bastante resumido, pero uno tiene una buena información acá de lo que es esto. Este, quiero aclarar también, obviamente, y que es importante, ustedes me van a decir, che, pero yo no entiendo ni la mitad capaz de lo que leo acá. Obviamente, bueno, se puede traducir. Más allá de traducirlo, hay muchas palabras técnicas. Yo tampoco entiendo todo. Hay cosas que capaz las busco y voy viendo qué onda. Hay cosas que siento que tienen mucho más que ver con tecnología y que no sé si soy yo capaz de al día de hoy determinar eso. Entonces tampoco es que entiendo absolutamente todo lo que veo de esta información y menos de lo que les voy a mostrar ahora, porque viene mucho más información. Pero sí me tomo el trabajo de leerlo y de como usuario tratar de ver si hay cosas de acá que me parecen interesantes y que me parecen que le pueden traer valor a este ecosistema. Y por otro lado, obviamente, después me pongo a ver cierta información estadística de lo que es principalmente la blockchain, la red, para ver también qué tantos proyectos maneja la red, qué tanto capital tiene en su ecosistema, y ver en ese sentido si todavía considero que tiene un buen espacio para crecer, o si capaz ya creció mucho y yo estoy entrando tarde. Porque obviamente, eh, si bien decidí invertir, tampoco es que decidí invertir en este ecosistema, digamos, como decidí invertir en Bitcoin, o como capaz en Ether o en otros proyectos. Simplemente decidí meterme y ver qué puedo encontrar acá, porque me parecieron interesantes algunas cosas. Este, lo otro que me pareció muy interesante en base a lo que fui viendo, muy interesante y que no lo encontré en ningún otro proyecto y es algo que yo mismo me he preguntado otras veces, es que ellos están creando, pongámoslo de esta manera, digamos, nosotros tenemos todo lo que es el ecosistema DeFi, ¿bien? Y sabemos que dentro del ecosistema DeFi, como les había mostrado en esta plataforma, por ejemplo, tenemos todas estas cadenas, bien, todas estas redes. Son un montón, son 86 redes que hay acá listadas en esta aplicación, no sé, capaz hay más, un montón. Entonces, algo que se viene discutiendo mucho en lo que es el ecosistema cripto es la posibilidad de lo que es la funcionalidad cross-chain y lo que es la funcionalidad multi-chain. Que es esta idea de decir, che, pará, estamos haciendo 1.000 millones de cadenas, nos estamos sacando un montón de mercado a todos, y también hay un montón de cadenas, unas con otras,
que no pueden compartir la misma información. O capaz si uno quiere, por ejemplo, no sé, uno está trabajando en una cadena, no sé, voy a poner una random, ni la conozco, por ejemplo, Mixin, la verdad que no la conozco. Eh, y capaz para poder pasarse los tokens de una cadena a otra hay que hacer un montón de puentes y un montón de transacciones y eso lleva un montón de, digamos, le saca mucha eficiencia al capital de inversores. Entonces las redes luchan con un montón de problemas. Entonces se está discutiendo mucho esto de cross-chain, multi-chain, si van a haber aplicaciones que logren mezclar, digamos, las diferentes cadenas o si es mejor en realidad seguir trabajando en la idea de que haya muchas cadenas y buscar que hayan otros terceros que logren hacer interactuar esas cadenas de alguna manera. Y en base a eso también han salido muchas nuevas tecnologías de blockchain incluso, como es el caso de Cosmos o de Polkadot, por ejemplo, con lo que son los parachains y los relay chains. Bueno, un montón de tecnologías. No me quiero recontra detener en eso, que puede ser un quilombo, pero es un mundo lleno de cadenas y imaginémonos que las cadenas son como distintas autopistas y para ir de una autopista a la otra capaz hay que hacer un salto enorme y es un quilombo. Y lo que también yo siempre me pregunté acá, y que lo respondo un poco en este caso Torchain, y me pareció súper interesante, es ¿qué pasa con lo que es la red de Bitcoin? ¿Por qué la red de Bitcoin no entra dentro de estas redes y no logra interactuar nunca? A lo mejor desde lo tecnológico hay algo que yo me estoy perdiendo, tranquilamente puede ser eso porque no soy experto tecnológico, digamos en tecnología blockchain puntualmente y en lo que es tecnología de smart contracts y demás. Pero siempre es algo que sí me llamó la atención y lo que estoy viendo por lo menos que es otra de las cosas que pude leer y que pude analizar un poco y me pareció súper interesante dentro de lo que es la idea de la red esta de Torchain es la posibilidad que brindan ellos de que uno ejecute transacciones, digamos, pueda intercambiar entre monedas nativas que estén en distintas blockchains. Entonces te permiten, por ejemplo, que vos puedas cambiar de forma descentralizada, utilizando un protocolo DeFi, que en este caso es TorSwap, por ejemplo, que vos puedas intercambiar Bitcoin nativo de la red de Bitcoin que tenés en tu billetera, lo puedas, por ejemplo, vender y cambiar por Ether, por ejemplo, que tenés en tu billetera de Ether de la red ERC20 nativa. Y me pareció súper interesante ese concepto porque obviamente busca mucho resolver todo lo que tiene que ver con esta funcionalidad cross-chain principalmente, que es la idea de poder, digamos, generar todo un aparato tecnológico que permita la intercomunicación entre todas estas distintas cadenas y distintas también formas de programación que tienen distintas cadenas. A mí me pareció súper interesante eso. Obviamente, como digo, involucra un montón de tecnología y yo mismo ya sé de antemano que hay un montón de cosas que me voy a perder y que no voy a saber porque no tengo la capacidad y el conocimiento técnico puntualmente en desarrollo que se requiere. Pero dentro de haberme enterado de eso, les quería mostrar un poquitito en realidad esto, que era dentro de CoinMarketCap, que es que desde acá uno obviamente puede entrar a la página web oficial y veamos un poco, voy a hacer un repaso rápido en realidad, porque esto lo vamos a ver en un montón de proyectos, todos los live que hagamos, seguramente. Uno ni bien entra a la página ya tiene, en lo que es la página oficial de casi todos los proyectos, generalmente los serios lo tienen, básicamente un montón de información, incluso con un montón de videos, obviamente para el que capaz no comprende bien el inglés, como digo siempre, clic derecho, traducir al español y muy rápidamente tenemos todo traducido. Yo puntualmente me llevo bien con el inglés y esta información como que prefiero verla directamente de ese lenguaje. Eso ya depende de cada uno, pero uno se va encontrando un montón de información y acá tenemos, por ejemplo, parte de lo que es el token del proyecto, que es Rune, este proyecto este token que les estaba contando, que compré un poquitito y que mi idea es tratar de acumular un poco más en este próximo tiempo y de buscar buenos precios. Y acá si uno pone para, digamos, acá tenemos documentos técnicos para ver, o sea, digamos, de cada cosa acerca de la liquidez, incentivos. Esto es lo que yo les digo siempre. Bueno, acá está todo, digamos, los documentos directamente. Acá es cuando yo les digo siempre que, porque me parece también que
que en este sentido las criptomonedas tienen una gran ventaja con respecto a un montón de aspectos de lo que son las finanzas tradicionales, y es en este tipo de información que es básicamente la transparencia que se maneja acá. Y tiene que ver con que acá uno encuentra realmente todos los modelos pensados, las formas, digamos, las fórmulas matemáticas implicadas en cada desarrollo que se va haciendo. Y no solo eso, sino que al ser todas, digamos, aplicaciones y protocolos y tokens de código abierto, cualquiera podría ponerse a analizar si el código está bien o no. Y de hecho, obviamente, este tipo de proyectos serios tienen y cumplen con distintas auditorías que hacen, obviamente, a la, digamos, a la confianza que puede tener alguien en el proyecto y en este tipo de blockchains. Pero bueno, quería así mostrar esto donde uno encuentra un montón de información. Olvídense de que yo me lea todo esto, porque de todo esto realmente, lo digo real, o sea, soy completamente honesto. Yo leo bastante de esto y voy leyendo capaz las cosas en las que siento que puedo entender un poco más. Este, Algunas cosas así de esto leí, no tuve tiempo para leer todo, pero tampoco me sirve leer todo porque sé que hay un montón de aspectos en donde realmente no voy a tener los conocimientos para poder discernir hasta qué punto está bien o no. Y me parece que eso también es correcto y forma parte de mi inversión y de lo que decía antes, que es conocerme y saber en qué me puedo focalizar, qué es lo que puedo ver, qué es lo que puedo analizar, eh, y ver si es digamos, si es un proyecto en el que realmente quiero pensar en hacer una inversión y puedo hacer una inversión o no. Pero bueno, acá uno tiene un montón de información, bien, que puede ser súper útil. Yo encontré también, no sé si lo tengo no sé dónde lo tendré, que después capaz lo puedo pasar también, es muy largo, pero encontré obviamente un análisis que me pareció muy interesante, no lo leí entero tampoco, estoy en eso, es bastante largo, acerca de el valor intrínseco bueno, que un analista le ve puntualmente al token Rune, a la moneda, digamos, a la criptomoneda Rune. Eh, Hace un análisis también de precio, obviamente, pero analiza puntualmente el proyecto, los incentivos, más puntualmente la parte económica, lo que se llama en cripto los tokenomics, este, para poder establecer un cierto análisis y definir si es o no una buena inversión. Este, Nada, digamos, lo que quiero mostrar con esto es el tipo de información y cómo voy a buscar la información que busco, de dónde saco la información, que es básicamente tratar de sacar siempre la información de las páginas oficiales de los proyectos. En este caso me fijé y por algún motivo el link que tienen del white paper no funciona. Te mando un GitHub que no funciona. Es una lástima, pero generalmente uno desde acá puede abrir el white paper. Igual si no, seguramente desde la página llego al white paper de alguna forma. O si no, lo puedo preguntar en alguna parte de la comunidad, en Twitter, o puedo ir al Discord de Torchain y también preguntar si alguien me puede pasar el white paper y seguramente alguien me lo pasa. Pero bueno, sí me parecía súper interesante. Como es algo muy puntual que me pasó, es una moneda en la que invertí muy recientemente. Cuando digo invertí es metí el pie en el agua realmente. Simplemente, ¿por qué metí el pie en el agua? Porque me interesó mucho la tecnología. Creo que tienen pronto, van a tener muchos avances. Y algo que me pareció muy interesante es estar investigando todo esto y a la vez, que era lo que les decía antes, que es toda esta data estadística. Obviamente fui a buscar la cadena, digamos, fui a buscar qué tal, digamos, en qué ranking está la cadena de Torchain. Y es una cadena que está en el ranking 23, que tiene en este momento un solo protocolo funcionando. Creo que tiene algún que otro más, y esto capaz no está actualizado, pero bueno, son muy pocos los protocolos que tienen funcionando dentro de la cadena. Y tiene relativamente bastante poco, digamos, cantidad de TVL, que es básicamente el Total Value Locked en la network. Entonces, en ese sentido, me pareció que, eh, digamos, basándome en el poco TVL que tiene y el hecho de que tiene muy pocas plataformas, pero que considero que la idea es muy novedosa, es muy buena, porque bueno, digamos, el hecho de toda esta funcionalidad cross-chain creo que es parte de la narrativa que se viene en este momento en cripto, en DeFi puntualmente, y si se acompaña con un crecimiento del mercado podemos ver de repente este tipo de redes, eh, nada, digamos, con una gran cantidad de capital entrando a su red y muchos proyectos y mucho desarrollo y muchos developers
desarrollando distintos protocolos y haciendo que esto siga creciendo. Digamos, para que tengamos una idea, por ejemplo, en el caso de TorChain tenemos 321.92 millones de total valor bloqueado, total value block. Si vamos, por ejemplo, a redes como Avalanche, tiene 10,88 billones. El caso de Luna tiene 27 billones, es un montón lo que ha logrado Luna. El caso de la Binance Smart Chain, 12,34 billones. Y estamos ante el caso capaz de TorChain, que es un gran proyecto que todavía no tiene mucho desarrollo completado, pero que sí está buscando innovar con algo. Bien, no, o sea, no es simplemente lo que se llama un fork o una copia de algún proyecto o está haciendo algo igual que otros proyectos, sino que realmente considero que está haciendo algo novedoso. Eh, y bueno, en base a eso ahí ya empieza mi análisis y empiezo a pensar obviamente en ver de hacer un análisis del precio, ver de cuánto creo que puede llegar a crecer y también establecer cuánto creo que puede llegar a bajar para saber cuánto riesgo creo que estoy tomando o cuánto estoy dispuesto a tomar. Tratar de ponerle un plazo temporal a esa inversión, pensar para cuándo quiero que esto ocurra. Después puede que obviamente todo esto en el plan no resulte exactamente como yo lo estoy pensando ahora. Eso puede pasar tranquilamente, pero si yo ya tengo un plan pensado, por lo menos, lo más seguro es que si eso no se da acorde al plan, yo sí tenga una capacidad para discernir y para en ese momento tomar una decisión. En cambio, si yo no tengo ningún plan, la decisión no la voy a poder tomar nunca. Ni para cuándo comprar, ni para cuándo vender, ni si quiero holdear el proyecto de por vida, o en realidad simplemente lo quería para tenerlo y hacer una ganancia en 3 meses, o si le estaba haciendo un trade al proyecto y quería simplemente ganar en una semana porque se venían muchos desarrollos. Bien, entonces, acá es donde voy y vuelvo a lo que decía antes de todo hace ya un rato, y quiero también ir terminando un poco con esto. Este Acá es donde voy cuando decía, no siempre creo que un buen proyecto signifique hacer una buena inversión. Uno puede tranquilamente hacer una mala inversión en un buen proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene un plan, porque no conoce, porque no está dispuesto a tomar el riesgo que está tomando y no lo conoce ese riesgo. Por un montón de factores, de todo esto que estuve hablando, creo que puede pasar eso. Entonces, eh, con buscar un buen proyecto, como puede ser Bitcoin, como puede ser, yo siempre les hablo de Chainlink, de Link, como puede ser Ether, encontrar un buen proyecto, o como puede ser Rune, quien lo sabe, Torchain, es difícil, pero lo más difícil es encima hacer una buena inversión en un buen proyecto. Digamos, no alcanza únicamente con encontrar ese buen proyecto. Encontrar ese buen proyecto y saber que es un buen proyecto, lo que es más posible es que te lleve a tomar mejores decisiones para invertir. Pero no implica que si vos no tenés ningún plan y no pensaste en cómo vas a manejar esa inversión, este, te vaya necesariamente a ir bien porque sea un buen proyecto. Porque después vas a fallar en tus decisiones por cuestiones emocionales o psicológicas o por lo que sea. Y no va a tener nada que ver con el proyecto en sí, sino que va a haber sido por un agente completamente interno del inversor. Entonces, nada, será un proyecto que iré monitoreando, lo iré mostrando, iremos viendo. Como dije, yo ni lo considero como que empecé a invertir, o sea, por el momento no le puse riesgo para que se den una idea. Yo siento que lo que hice fue meter un pie en el agua, probar cómo funciona un poco la plataforma, crearme la billetera, ¿viste? Y empezar a ser un pequeño usuario de ahí. A ver qué pasa, lo probé, funcionó todo bien, con poco capital, no tomé ningún riesgo. Si la moneda sube, genial, que suba, porque yo ya puse un poquitito y voy a estar contento. Y en ese sentido me manejo monitoreándolo, seguir leyendo información, ver cómo se manejan las redes, qué tal la comunidad. Bueno, hay todavía un montón de análisis más para determinar qué tipo de inversión voy a hacer y cuándo. Eh, pero bueno, sí considero, como dije antes, que me pareció muy interesante por este tipo de relaciones en las cuales veo algo innovador, algo que está por ocurrir y que puede llegar a pasar y lo veo muy factible. Y por otro lado veo muy poco capital funcionando en esta red con muy pocos proyectos. Y eso obviamente a mí me da la posibilidad de pensar en que hay espacio para seguir creciendo mucho más. Este, Nada, quería hablar un poco de esto. Vamos a ir dejándolo por acá. Creo que hay un montón de info y un montón de cosas para ir que capaz se pueden ir pensando.
Este, me interesa, me interesa, como digo siempre, que todo este servidor y esto que estoy armando con el Discord sirva y funcione justamente para eso, para poder tener un montón más de herramientas desde, como digo yo, desde todo lo externo, que es toda la información y lo externo que podemos llegar a ver, y también que sirva para que puedan ir encontrando y yo los ayude también a encontrar desde lo interno cuál es el plan y qué es la forma de invertir dentro del ecosistema cripto, obviamente, que es en lo que me especializo y lo que uso todos los días. Este, y eso, cómo es, digamos, cuál es la forma en la que pueden invertir que mejor se adecue y que puedan efectivamente llevar esa inversión sin que se les mueva un pelo, básicamente, durmiendo tranquilos, sin ningún tipo de inconveniente. eh, y conociendo obviamente los riesgos que uno siempre está tomando. Así que nada, vamos a ir terminando el live y nada, mañana más temprano, mañana a las 14:30, sí, 14:30, pero no equivocarme, creo que 14:30, está el live de Gaby haciendo análisis técnico, ahí fuimos subiendo un par de cosas al Discord también, puntualmente algunas cosas, bueno, hoy Gaby subió un poco la señal que había pasado el otro día de Link, que en este caso como vemos rompió, así que la subió ahí Gaby, fenómeno, mañana seguramente hablaré un poco de eso. Y yo fui subiendo también algunos tutoriales, subí uno de Binance, muy necesario que vean este tipo de tutoriales para empezar a familiarizarse con la wallet Binance, perdón, la wallet de Metamask, Binance cualquiera, no, cero Binance, no usemos Binance, estamos en DeFi, fue otra cosa. En este caso es la wallet de Metamask que quiero que sepan utilizar. Me confundí porque estaba lo de la Binance Academy, que es de donde extraje la información, que está muy bueno. Acá pasé un poco de info. Y nada, después seguramente esté pasando también algunas cosas en filtro multimedia que estuve viendo en Twitter, algunos hilos muy interesantes también para ir compartiendo. Dale. Así que nada, les agradezco a quienes pudieron estar. Bells, Lean, muchísimas gracias por compartir. Eh, Gracias. Dale, espero que haya sido útil la info y que nos podamos seguir reencontrando y seguir compartiendo información para hacer crecer esto y que la información también fluya y podamos nutrirnos un poco todos. Así que nada, esa es un poco la idea y me alegro poder hacerlo con ustedes. Vamos a frenar esto. Ahí va.